Nuestro rostro para elevar una oración. Padre amado que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, en esta hora porque tú nos acompañas, nos bendices, permite que al momento de poder meditar en tu palabra podamos ser guiados por ti, que no sean nuestras palabras, sino tus palabras, las que puedan llegar al corazón de cada uno de mis hermanos y hermanas presentes. Te pedimos tu presencia con nosotros en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanas, el tema de esta noche es el propósito de Dios se escribe en páginas en blanco y tiene que ver mucho con las situaciones que diariamente nosotros tenemos que enfrentar en la vida y que a veces nosotros queremos que las cosas en nuestra vida resulten a nuestra manera, pero no nos ponemos a pensar que los propósitos de Dios son muchos mejores de lo que nosotros tenemos en mente o de lo que nosotros queremos lograr o queremos hacer. En Juan, les invito a abrir sus Biblias en el libro de Juan, el capítulo 11, versículo 13. A ver si una hermana que lo encontró lo lee. Ya, la palabra de Dios dice, pero esto decía Jesús de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposo del sueño. Ya, ahí recordamos la muerte de Lázaro, ¿no? Muchas de las, quizás de las películas que nosotros en algún momento hemos podido ver, tienen como final la palabra, ¿no? Esa palabrita que dice, fueron felices para siempre. Y esa es verdaderamente el tipo de historia que nosotros deseamos para nuestra vida, ¿no? Ser felices para siempre. Pero si miramos nuestra realidad, muchas veces eso no funciona así. Suelen pasar muchas cosas en la vida que al final nos hace sentir de que realmente las cosas no funcionan como esa frase cliché, y fueron felices para siempre. Dice, cuando a nuestra vida llegan las luchas, las situaciones, los problemas, y no hay modo de saber cómo va a terminar esa situación, nos sentimos desesperados, agobiados, frente a los problemas que se nos puedan presentar, no encontramos solución muchas veces, y no sabemos en realidad cómo se va a solucionar o cómo vamos a encontrar o cómo nos vamos a sentir bien, porque cuando pasamos por problemas o por circunstancias, la tristeza llega a nuestra vida, ¿no? Y a veces pareciera que esa situación no va a pasar y va a estar ahí, no sabemos qué va a suceder después, si vamos a hallar solución o no lo vamos a hacer, ¿no? Y a veces esas circunstancias nos desvían la mirada de Dios, nos hacen mirar hacia nuestros problemas, hacia nuestras circunstancias, y no miramos a Dios. Y aquí recordemos en la Biblia la historia de María y Marta. La visita de Jesús por ese hogar en Betania reescribió completamente la historia de sus vidas, pero parecía que ahora el enredo había cambiado. ¿Cómo sería la vida de Marta y María? Tal vez en ese momento Marta, María y Lázaro no entendían quizás muchas de las circunstancias y de las situaciones que iban a pasar en su vida. Eran los amigos especiales de Jesús. Lázaro era un hombre muy especial para Jesús, amado por sus hermanas, amado por Jesús, era el mejor amigo de Jesús. Y quizás podríamos sentir nosotros también lo mismo, ¿no? Que estando con Dios no vamos a pasar ninguna circunstancia difícil, no vamos a pasar ninguna situación, porque tenemos a Dios de nuestro lado. Pero sin embargo sabemos que vamos a pasar por situaciones, por problemas, por circunstancias difíciles, por enfermedad y X cosas que nos pueden suceder. Pero frente a eso,
nosotros tenemos que tener la plena seguridad de que si tenemos de nuestro lado a Jesús, Dios tiene un plan trazado para nosotros. Lázaro, ni María, ni Marta se imaginaban los planes que Jesús tenía para ellos, pero ellos estaban incluidos en la historia de Jesús, en un plan mayor que tenía Jesús para ellos. Dios tiene mucho para enseñarnos mientras nuestra historia se desarrolla. Las idas y vueltas y cambios y situaciones, en los problemas que a veces nos metemos, por a veces no tomar las decisiones correctas, las circunstancias que pasamos y en las cuales nos desesperamos porque hemos tomado nuestras propias decisiones sin considerar a Dios, ¿no? Pero a pesar de eso, Dios trabaja en la vida de nosotros. Dios está ahí, al lado de nosotros, para ver en qué va a terminar esa historia de nuestra vida. Hay una palabra que dice: la voluntad de Dios no siempre obra en línea recta. ¿Qué querrá decir eso? Yo cuando leí esto me quedé pensando, la voluntad de Dios no siempre obra en línea recta. Eso significa que no siempre veremos una conexión clara entre el punto A y el punto B. No siempre veremos un modelo en lo que sucede en nosotros. O sea, a veces nosotros queremos que yo hago esto y me tiene que suceder tal cosa, pero a veces no pasa así. Hacemos una cosa y lo que esperamos que suceda no sucede, y sucede lo contrario, ¿verdad? Siempre nos ha pasado en alguna oportunidad eso, ¿no? A veces nosotros hemos planificado de una forma hacer algo, pero al final todo lo que hemos planificado no sucedió como nosotros lo esperábamos. Pero sin embargo, sabemos que en medio de todo, Dios tiene un plan para nosotros. Dios está imaginando cosas mayores para nosotros, más de lo que nosotros soñamos y de lo que nosotros planeamos. Tal vez nuestras ideas sean pequeñitas frente a los sueños y a los planes que Dios tiene para nosotros en nuestra vida. Les invito a leer en el libro de Romanos el capítulo 8, versículo 28, y vamos a ver cómo Pablo explica sobre esto. Y es un pasaje muy bonito que nos ayuda en esos momentos que pudiéramos estar pasando, en esas circunstancias de nuestra vida difíciles. Si nuestra hermana Isabel nos puede apoyar con la lectura, hermana Isabel. Ya. Y la palabra de Dios dice así: sí, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a lo que conforme a su propósito son llamados. Amén, hermana. Entonces, aquí Pablo lo confirma en Romanos 8:28. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Si yo les preguntaría a cada una de ustedes, a cada uno de nuestros hermanos que están presentes, ¿cuántas situaciones han tenido que enfrentar? Hasta los jóvenes, ¿cuántas situaciones han tenido que enfrentar en la vida? Enfermedad, problemas económicos, situaciones en el trabajo, circunstancias que han tenido que enfrentar y que han sentido que esa situación que están pasando, pues nunca iba a pasar, nunca iban a encontrar la solución o no sabían cómo se iba a solucionar. Pero este pasaje de la Biblia nos hace sentir que verdaderamente en medio de todo, Dios tiene un propósito para nosotros en nuestra vida. Él no solo está interesado en la necesidad individual, sino también en la necesidad del conjunto de seres humanos. Dice: de esa forma Dios une mi bienestar con el suyo y el bienestar de ambos con nosotros. Si nosotros somos felices, vamos a hacer felices a los demás. Pero si nosotros vivimos amargados, llenos de situaciones, eso mismo que nosotros cargamos, lo vamos a dar a los demás, ¿no? Por eso es que
Dios le interesa la vida de cada uno de nosotros. Nuestra historia es importante para Jesús. Así como las historias de María, de Marta y de Lázaro fueron importantes para él, él siempre tiene un cuadro completo en mente. Por eso, yo creo que el hecho de que en estas 40 madrugadas, y no dejo de hablar de las 40 madrugadas, porque yo sé que así, para mí especialmente, estoy segura que para todos ustedes ha sido una experiencia muy especial, ¿no? Muy especial de comunión con Dios, de sentir que Dios está a nuestro lado, porque eso nos ha hecho sentir de que verdaderamente Dios está al control de nuestra vida si nosotros permitimos que Él esté a nuestro lado. Si nosotros lo miramos como nuestro amigo con el cual podemos confiar, decirle lo que vamos a hacer, llevarlo con nosotros a donde nosotros vayamos. Entonces, eso nos cambia la visión de cómo podemos nosotros llevar nuestra vida de la mano de Dios. Dice, Satanás hace todo lo que pueda para arruinar todo, pero Dios neutraliza las maniobras diabólicas con un solo movimiento. Dios toma lo peor de Satanás y lo transforma en lo mejor. El autor de nuestra salvación realmente sabe lo que está haciendo aun cuando no lo entendemos. Y eso es verdad, hermanos. Cuando a veces pasamos por circunstancias, pareciera que ya no vamos a encontrar solución. Nuestros ojos se llenan de lágrimas porque no sabemos qué vamos a hacer, cómo vamos a solucionar el problema que se nos está presentando. Pero aquí, en este mensaje, nos dice que Dios toma lo peor de lo que el enemigo pueda hacer que nosotros hagamos para transformarlo, para cambiarlo. Porque hay que considerar, hermanos, que si a nosotros nos pasan circunstancias negativas, es porque realmente nosotros no hemos tomado en cuenta a Dios en nuestras decisiones, en nuestro día a día, ¿no? A veces somos impulsivos y frente a una situación, nosotros nos desesperamos y queremos solucionarlo a nuestra manera porque pensamos que así vamos a encontrar la solución. Y no hemos ido donde aquel que nos da la sabiduría y la inteligencia para poder solucionar los problemas. José no esperaba un viaje a Egipto en esclavitud y humillación. José nunca se imaginó que sus hermanos lo iban a vender, que iba a pasar, que iba a estar en la casa de Potifar, que lo que le iba a suceder. No, él no imaginaba nada. Pero sin embargo, a pesar de todas esas circunstancias que él tuvo que pasar, Dios al final obró en su vida para bien. Daniel no esperaba ser arrojado en el foso de los leones, pero sin embargo tuvo que pasar por esas circunstancias de la vida, pero Dios estuvo al control de todo. Dios siempre tiene un plan, pero ese plan no puede seguir la lógica humana, o sea, nosotros no lo podemos entender, no podemos entender el plan de Dios. A veces nosotros queremos una cosa y decimos, no, nosotros vamos a ser felices de esta manera, pero Dios está mirando más allá de lo que nosotros podemos mirar, de lo que nosotros podemos ver frente a la situación que se nos pueda presentar. Dios, de hecho, a veces puede parecer que va contra todo lo que creemos sobre Dios, pero sin embargo Dios está allí porque Él está al control de todo. Dice, el problema más difícil que enfrento como cristiano es qué hacer cuando Dios no actúa de la forma esperada, cuando Dios sale de la línea y no obra de la forma como creo que Él debería hacerlo. A veces nosotros queremos que Dios obre en nuestra vida como nosotros queremos. O sea, de repente yo quiero algo, lo deseo con tanto ímpetu y yo quiero que así sea. Pero sin embargo, Dios no quiere eso porque de repente sabe que no nos va a ir bien o que vamos a pasar por alguna circunstancia. Pero sin embargo, a veces nosotros estamos tan deseosos de tener eso que queremos que Dios calce en lo que nosotros queremos, ¿no? Pero sin embargo, Dios no obra de esa manera. Volviendo a la historia de Lázaro, dice, ¿por qué Jesús permitió que una tristeza tan grande llegara a la casa de Marta, María y Lázaro? Si eran sus amigos, si Él los quería mucho, ¿por qué es que Él permitió que pasen por ese momento difícil? ¿Qué creen ustedes, hermanas? A ver, ¿alguna tiene una idea?
¿Por qué creen que Dios permitió que pasara esto? En Apocalipsis 21:4 dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Verdad? En el transcurrir de nuestra vida, desde el día en que nacemos, ustedes han puesto a pensar cuántas lágrimas hemos derramado durante todo el transcurrir de nuestra vida? ¿Cuántos momentos difíciles hemos tenido que enfrentar? Pero sin embargo estamos aquí hoy, a pesar de todas esas circunstancias. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan para nosotros y el pensamiento de Dios ni siquiera, nuestra mente es tan finita que ni siquiera podemos llegar a imaginar qué es lo que Dios tiene para nosotros. Aunque no podamos entender los métodos divinos, Dios es amor, aun cuando ese amor parece tardar, ¿no? ¿Cuántas veces, por ejemplo, alguien está pasando por una enfermedad, alguien está pasando por una situación difícil, y nosotros queremos la solución al instante, ¿no? Queremos que Dios responda a nuestra oración y lo que nosotros le estamos pidiendo en el momento? Pero a veces no pasa eso. A veces las circunstancias se tornan difíciles, como los personajes que hemos mencionado de la Biblia. Pero debemos entender que los planes de Dios siempre para nosotros siempre son para bien, ¿no? Y aun cuando nos parezca que Dios tarda, Dios está al control de nuestra vida. Su vida, nuestra vida está en sus manos. El amor de Dios a veces tarda para nuestro bien, pero es para su gloria. Y eso lo podemos ver plasmado en la historia de Lázaro, ¿no? Tardó, no llegó, le dijeron que estaba enfermo, que iba a morir, pero él no llegó. Y podía haber ido, pero no fue, porque él tenía un plan más grande que ni siquiera nadie se lo podía imaginar. La rapidez de la actuación divina no puede ser medida en horas o por el calendario humano. Tal vez Dios no actúe conforme a nuestros horarios, pero sabe la hora exacta cuándo hacerlo mejor. Eso nosotros tenemos que aprender, a confiar en la voluntad de Dios, en los momentos de Dios, en los tiempos de Dios, porque los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Las soluciones de Dios no son nuestras soluciones. Lo que nosotros queremos y pensamos que está bien, para Dios no lo es. Y aunque nosotros no lo entendamos en su momento, Dios tiene un plan para nosotros, para cada uno de nosotros. Dice, el carácter de Dios es fidedigno aun cuando sus caminos no sean los nuestros. Marta y María conocían a Jesús, sabían que él amaba a su hermano, sabían que Jesús tenía el poder para curarlo y estaban conscientes de que Jesús sabría qué hacer. Ellas estaban seguras de eso. Pero, ¿qué pasó? Quizás yo me imagino que Marta y María cuando le avisaron, le mandaron a que le avisaran a Jesús que Lázaro estaba enfermo y que necesitaba que vaya. Y cuando no volvió, imagínense qué pensamientos habrían pasado por la cabeza de Marta y María. Ustedes se han puesto a pensar los mismos pensamientos que pasan en nuestra cabeza cuando nosotros no encontramos la solución que nosotros queremos. Quizás. Dice, si estás luchando para persistir en medio de las circunstancias difíciles, recuerda lo que sabemos de nuestro Dios. Abre tu Biblia, busca los pasajes y aférrate a ellos. Dios te dará fuerza, Él no te dejará. Y eso es cierto, hermana, Dios nunca nos deja. A pesar de todo lo que pueda pasarnos, hermana, de todas las dificultades, las situaciones, Dios no nos deja. Dios no nos deja, Dios está allí para nosotros. Si usted está luchando para confiar en Dios, debe ser porque no lo conoce de verdad. Solo confiamos en quien conocemos. Yo creo que, y vuelvo a reiterar, yo creo que durante estas 40 madrugadas, yo creo más que uno, hemos empezado a conocer a Dios, a ese Dios que está ahí con nosotros, a no mirar un Dios que está más arriba, que nuestras oraciones no pasan del techo,
sino a un Dios que está a nuestro lado, dispuesto para ayudarnos y para escucharnos y para que nosotros podamos confiar en Él en todo momento. Amén. Esta enfermedad no es para muerte. Dice, es difícil creer en las promesas de Dios cuando el cuerpo de alguien que amamos yace en la sala de estar. Es difícil, hermanos, ¿no? Es difícil cuando alguien está enfermo, y más cuando es alguien que nosotros queremos y amamos y queremos que se sane y queremos, porque no queremos que pierda la vida, es difícil. Pero sin embargo, a veces Dios no responde cuando nosotros lo esperamos, como nosotros lo queremos. Y por eso dice, es difícil creer en las promesas de Dios cuando el cuerpo de alguien que amamos yace en la sala de estar. Sin embargo, los caminos de Dios no son nuestros caminos. Sus decisiones generalmente no toman la dirección que esperamos y su tiempo raramente coincide con el nuestro. Nunca pongas un punto final donde Dios pone una coma. ¿Qué querrá decir eso, hermanos? Nunca pongas un punto final donde Dios pone una coma. Con bastante frecuencia interpretamos la demora de Dios como una respuesta negativa. Cuando Dios no nos responde enseguida, cuando nosotros esperamos y confiamos, decimos, Dios no quiere. Pero nosotros no sabemos realmente cuál es la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que aprender a esperar, que aprender a conocer los tiempos de Dios y en qué momento nos va a dar respuesta a nuestras oraciones. Dice, Jesús llegó con 4 días de atraso para curarlo, pero a tiempo para la resurrección. Entonces nunca pongamos un punto final donde Dios pone una coma. No somos nosotros los que terminamos nuestra historia. Quien va a terminar nuestra historia es Dios. Y eso tenemos que entender. No es fácil entender eso. No es fácil entender, aprender a esperar los tiempos de Dios. Porque yo me pongo a pensar en lo que diría Marta y María cuando vieron que Jesús no llegó y que Lázaro murió. Y cuando llegó, pues le dijeron que ya había muerto, ¿no? Pero ¿qué dijo Dios? ¿Qué dijo Jesús? Estaba durmiendo. Dice, y Dios realiza su plan cuando creemos y obedecemos. Aquí hay una premisa que nosotros debemos considerar. Dice, Dios realiza su plan cuando creemos y obedecemos. Vamos a leer en el libro de Juan, el capítulo 11, 21. A ver, hermana Bárbara, si lo puede leer, por favor. La palabra de Dios. 11:21 dice, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ahí está, ¿no? Lo que yo les estaba diciendo. Sí. ¿Qué le dijo Marta? Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero Jesús, ¿qué le respondió? Dice, Señor, haz lo que quieras. Este tipo de entrega y de determinación es lo que pone el milagro en movimiento. Más adelante dice, mas también si ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. La historia de Dios, de cierto modo, es interactiva. Nuestras elecciones son parte del desarrollo de la trama. Es decir, nuestras elecciones, nuestras decisiones son parte de nuestra vida. Por eso, en todo lo que hagamos, nosotros tenemos que considerar a Dios en primer lugar, antes que a todo lo demás. Dios siempre tiene que ser el primero en nuestra vida. Yo creo que esto hemos aprendido, ¿no? En estos últimos 40 días. Hemos aprendido que Dios está ante todo. Dios debe estar frente a cada circunstancia de nuestra vida. A Él tenemos que recurrir.
conversar con Él y esperar y aprender a esperar, aprender a ser pacientes y esperar las respuestas de Dios. El fin nunca es el fin, es solo el comienzo. Claro, lo podemos ver en la historia de Lázaro. Quizás para todos el que muriera ahí acababa con toda, ya no había más esperanza para él. Pero sin embargo, cuando Jesús llegó, ¿qué pasó? Resucitó, ¿verdad? ¿Quién iba a pensar que él iba a resucitar después de haber muerto? Pero por eso dice, el fin nunca es el fin, solamente es el comienzo. Los fariseos creían en la inmortalidad del alma, pero ninguna secta entendía el concepto de resurrección como presenciarían con Lázaro. Nadie nunca había visto en ese, yo me imagino, en ese momento resucitar a alguien. Pero sin embargo, Dios lo levantó a Lázaro de la muerte. Vamos a leer lo que dice en la Biblia en Juan 11:40. A ver si Rosita nos ayuda con la lectura. No sé quién más está por ahí, alguien que quiera leer también. A ver, hermanita Sandra, muy buenas noches. Buenas noches, hermana. Juan 11:40. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Así es, hermana. Entonces dice, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Esta palabrita que dice, si crees, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? A veces nosotros no creemos, desconfiamos. Nuestra fe es tan pequeñita que no confiamos en las promesas de Dios y en lo que Dios tiene para nosotros. Y es la misma pregunta que Jesús nos hace hoy. ¿Tú vas a creer? ¿Tú vas a creer que Dios te va a ayudar en medio de tu problema? ¿Tú vas a creer que en medio de tu situación Dios te va a ayudar? Que si quizás pasa algo doloroso es porque es el plan de Dios. Y aunque nosotros no lo entendemos en el momento, Dios tiene cosas maravillosas, sabe por qué está sucediendo tal situación, aunque nosotros no lo podamos comprender ni entender en su momento. Sí, Jesucristo puede transformar muerte en vida, tristeza en alegría, sufrimiento en triunfo. Entonces, nada realmente malo puede tocar nuestras vidas de nuevo, no las cosas malas de verdad. Esto tiene que quedar grabado en nuestra mente. Si Jesucristo puede transformar muerte en vida, tristeza en alegría, sufrimiento en triunfo, entonces nada realmente malo puede tocar nuestras vidas de nuevo, no las cosas malas de verdad. Un día todos los pedazos esparcidos se juntarán en el lugar correcto y de repente entenderemos que la mano de Dios estuvo sobre nosotros todo el tiempo. Toda tragedia, toda oscuridad absorbida instantáneamente por el triunfo. Deseamos una guía para nuestras vidas y cuando Dios nos las proporciona de inmediato nos sentamos a escribir nuestra propia guía. Necesito saber, no decimos a nosotros mismos, no responde Dios suavemente, necesitamos confiar en las promesas de Dios. Hoy más que nunca necesitamos fortalecernos en Él. Debemos pedir perdón a Dios, reconocer quién es el enemigo y qué es lo que intenta hacer en nuestras vidas. Si simplemente obedecemos lo que Dios nos pide en determinado momento, Él nos guiará al próximo paso cuando estemos listos. Si nosotros queremos ver los milagros de Dios en nuestra vida, tenemos que ser humildes y ponernos en sus manos. Tenemos que poner nuestra vida en las manos de Él. Tenemos que ser convertidos, transformados, para poder entender cuáles son los planes de Dios en nuestra vida. El propósito de Dios se escribe en páginas en blanco. ¿Por qué el propósito de Dios se escribirá en páginas en blanco? Porque solamente Dios conoce el plan de nuestra vida. Nosotros no sabemos. Nosotros solamente planeamos y pensamos y vemos lo que nosotros creemos que es bueno para nosotros. No podemos ver cuál es realmente el plan de Dios. Si queremos saber cuál es el plan de Dios y el propósito de Dios en nuestra vida,
tenemos que cada día poner nuestra vida en sus manos. Hermanos, que este mensaje de alguna manera haya podido llegar a sus corazones, que hayamos podido entender que los propósitos nuestros son tan pequeños frente a los propósitos de Dios en nuestras vidas. Que Dios las bendiga, hermanos. Buenas noches. Amén. Gracias, hermanita. Querida hermanita, muchísimas gracias por el mensaje de esta noche, ¿no? Y una vez más estamos aprendiendo de que a veces lo que nosotros queremos y no sale es por algo, ¿no? Y Dios tiene planes mucho más grandes para cada uno de nosotros. Y como dijo nuestra hermana Sandra, si estamos aquí en estos momentos, es porque Dios tiene un propósito en nuestras vidas. Gracias, hermana Sandra. Ahora vamos a invitar, la saludamos a nuestra hermanita por el mensaje que ha tenido esta noche. Vamos a invitar a ¿cómo se llama? A Alice, para que tenga los pedidos de oración en esta noche. Bienvenida, Alice. Gracias, hermana Rosita. Buenas noches, hermanos. Tengan todos ustedes feliz miércoles. En esta ocasión me toca hacer los pedidos de oración. Si algún hermano tiene algún pedido, háganmelo saber, por favor. Hermanita, buenas noches. Yo quiero agradecer a Dios porque mi mamita, Anabela, otra vez está acá en la casa, ya llegó de su viaje, llegó con bien, gracias a Dios, y la tengo de nuevo aquí en casa. Con la salud de mi papá, que es Enrique. Gracias, hermanita. De nada, hermana. ¿Algún otro pedido de oración? Hermanita, muy buenas noches. Deseo que oren por... Buenas noches, hermana. Deseo, por favor, que oren por nuestra... por mi amiguita Ana Aguilar, que está con cáncer y está bastante delicada, está con mucha depresión. Que por favor oren por Ana Al. Una fuerte depresión porque según ella es incomprendida con toda la familia y incluso conversó a eliminar, no quiere. También, hermanita, quiero dar gracias a Dios por la vida y la salud y pedir también por la vida espiritual de cada uno de nosotros y también pedir que Dios me proteja a cada una de mis hijitas, Rosy, Patti, Ceci, Carlita, que siempre estén unidas a nuestro amado Dios. Es todo, hermanita. Gracias. Gracias, hermanito. ¿Algún otro pedido más, hermanos? Entonces, les pido, por favor, postrarse de rodillas para orar. Oremos, hermano. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias porque una vez más nos permites reunirnos aquí tus hijos para escuchar tu palabra, glorificar y alabar tu nombre, Señor. Agradeciéndote, Señor, porque nos mantienes con salud, nos mantienes con vida, nos mantienes unidos, Señor, a pesar de la coyuntura de la situación que estamos atravesando, Señor. Pidiéndote por la hermandad, siempre que nos mantengamos unidos, que cada sábado, cada miércoles y todos los días, siempre tú estés con nosotros, cuidándonos y protegiéndonos, tanto nosotros como nuestras familias, Señor. Agradeciéndote, Señor, por la hermanita Anabela, que ya se encuentra en casa, Señor. Te agradecemos porque ella está con bien, está con salud y que siempre está contigo, Señor. También por tu hijo Enrique, que también está con su familia. Te agradecemos, Señor, porque aún los mantienes siempre con fuerza y siempre unidos, Señor, tanto a ellos y a su familia, Señor. Te pedimos, Señor, por la salud de tu hija Ana, que la cuides, que la protejas,
que la bendiga siempre, que la ayudes a salir de la situación en la que está atravesando, Señor. Solamente tú sabes toda la situación que ella está pasando. Te pedimos que le des fuerza tanto a ella como a su familia, Señor. Te agradeciendo también, hermana Isabel, por la linda salud que tú le das, por la vida espiritual de cada uno de tus hijos, Señor, que se siga fortaleciendo día a día, y por las hijas de la hermana Isabel, Señor, que siempre las mantengas unidas, que las mantengas con bien y que siempre estén junto a ti, Señor. Te pedimos que nos bendigas a cada uno de nosotros, Señor, que no nos falte el pan de cada día y que tampoco nos falte el trabajo, Señor. Agradeciéndote todos estos favores, Señor, sin merecerlo, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, Señor. Gracias, Alex, por haber tenido los pedidos de oración en esta noche. Agustín, para poner el himno, por favor. Si hoy tú te sientes pequeño, dirige tu vista a Dios. No dejes que sombras te envuelvan. Entrega tu vida a Dios. Dios sabe lo que hay en tu alma. Dios oye tu plegaria ferviente. Dios ve tu angustia y te calma. Dios hace de ti un gigante. Dios sabe lo que hay en tu alma. Dios oye tu plegaria ferviente. Dios ve tu angustia y te calma. Dios sabe, Dios oye, Dios ve. Si todos tus sueños se pierden, la vida se torna hostil. Oh, nunca te des por vencido. Entrega tus planes a Dios. Dios sabe lo que hay en tu alma. Dios oye tu plegaria ferviente. Dios ve tu angustia y te calma. Dios hace de ti un gigante. Dios sabe lo que hay en tu alma. Dios oye tu plegaria ferviente. Dios ve tu angustia y te calma. Dios sabe, Dios oye, Dios ve. Gracias, Agustín. No sé si nuestra hermana Sandrita nos puede despedir en oración. Ok, vamos a orar. Querido Padre, Señor, en esta noche te damos gracias
porque nos haces meditar en tu palabra, nos haces recordar, Señor, que tú eres un Dios de amor, que eres nuestro Padre, que está al cuidado de nosotros, al pendiente de cada una de nuestras necesidades. Señor, ayúdanos a ser pacientes, ayúdanos a entender, Señor, que tú tienes el control de nuestra vida, que a pesar de que nosotros sintamos de que tú no escuchas nuestras oraciones, es porque solamente tú sabes en qué momento es el apropiado para responderlas. Bendice a cada una de mis hermanos presentes, bendice sus hogares, bendice sus familias. Permite, Señor, que podamos seguir en conexión contigo cada día de nuestras vidas, que podamos seguir caminando contigo. Ayúdanos, Señor, también a poder llegar a aquellas personas que no te conocen, Señor. Danos ese espíritu de valentía para poder predicar tu palabra. Te pedimos que nos acompañes en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Sandrita. Entonces, mis queridos hermanos, estamos todos despedidos. Hasta el día de mañana, los que puedan conectarse a las 5, que tenemos una media semana de oración con el Departamento de Menores para nuestro programa de Caleb, que ya se aproxima tanto menores como adultos. Muy buenas noches, mis queridos hermanos, y si no, nos estamos encontrando el día viernes. Nos estamos viendo, hermanitas. Gracias. Muy buenas noches, a descansar para levantarnos temprano mañana. Buenas noches, hermano. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, hermanita. Agustín. Gracias. Manita Marcelita, buenas noches. Buenas noches, Barbarita, ¿cómo está? Manita, Buenas noches. un abrazo fuerte. El mismo ¿Cómo estás, modo. Manita?